nos venimos hasta Villanueva del Arzobispo en esta fría mañana de diciembre porque hoy presentamos una campaña muy importante. Tengo a mi derecha a Inmaculada Ramírez, que es la concejala responsable del área de servicios sociales. Muy buena, Inma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y a nuestra izquierda tenemos a la coordinadora, efectivamente también de este área de servicios sociales, Mariví Fernández. Muy buena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Inma, hoy un día muy importante, yo sé que es un día muy importante para ti, porque tú has diseñado y desarrollado esta campaña con muchísima ilusión. Posiblemente porque la crees necesaria y crees que es vital que exista este tipo de campaña y actuar ante este tipo de problemáticas, ¿no? Sí, por supuesto, vemos que es un tema que es muy importante, creemos que no se le da la importancia que realmente merece y vemos muy importante hacer este tipo de campaña por el bien de nuestro pueblo, de nuestra juventud, de nuestros adolescentes e intentar poner medios, ¿no? Antes de tener que llorar alguna pérdida o cosas similares. Hablamos de la campaña contra el bullying y la violencia entre iguales, así la habéis denominado, esta campaña dentro del área de servicios sociales, efectivamente con el objetivo de evitar este tipo de problemáticas en las aulas principalmente, pero bueno, en cualquier zona, ¿no? Sí, a ver, sabemos que cada centro escolar tiene su protocolo contra el bullying, el cual sabemos que llevan a cabo y que atienden perfectamente, pero es verdad que cuando salen fuera de la escuela, ese bullying que han estado haciendo en el centro escolar se traslada a la calle y cuando llegan a la calle realmente se ven desamparados en ese aspecto. Entonces, bueno, nuestra idea era estar coordinados con los centros educativos, con la policía local, para saber los casos que hay, lo que pasa dentro y lo que pasa afuera, para así poder evitar, por lo que estamos diciendo, que pasen cosas que tengamos que sufrir después, pues eso, cosas que no queremos que pase en ningún caso y poder controlar un poco estas situaciones. Claro, Maraví, decía Isma que hay que evitar que la problemática salga de la aula pues a la calle, a otra zona, porque realmente el problema no está en el espacio en el que se crea, sino en las personas que lo crean, ¿no? En este caso, pues en el acosador y la persona que es acosada, ¿no? Correcto, además el bullying, bueno, pues por terminología y tal, está muy centrado dentro de un espacio físico como son los centros escolares, los cuales tienen su propio protocolo, pero por eso también el protocolo nuestro era ir mucho más allá, era un protocolo municipal en el que todos los sistemas, centros escolares, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, estén coordinados, porque no se trata de llamarlo bullying o violencia entre iguales, sino se trata de, por lo que tú has dicho, un acosado y un acosador, que en este caso se trata de personas, niños menores de edad, y que tenemos que ponerle entre todos, unir fuerza y atajar este problema. Isma, tenemos por aquí algunos de los representantes, algunos de los actores de esta campaña, como es la policía local, los directores y los representantes de los centros educativos, pero también hay otro actor que es vital e imprescindible, pero que son las familias en sí, ¿no? Sí, por supuesto, las familias son principales en esto. Al final, los niños están en el colegio 5 horas. Eso es así, ellos hacen dentro de su tiempo lo que pueden, ¿no? Pero bueno, al final, dentro de las casas también tenemos que hacer mucho hincapié en este tema, porque a veces los mismos padres no nos damos cuenta si nuestro hijo puede ser acosado o acosador, que también hay que verlo, que no es cuestión de uno u otro, hay que mirarlo todo y atender tanto a unos como a otros. Muchas veces tu hijo o tu hija no es la víctima. Exactamente, puede ser el acosador y también tenemos que ver la raíz de por qué ese adolescente o ese niño está siendo acosador. Pero incluso voy más allá, Isma, me atrevería a decir que hay ocasiones en las que un niño está siendo en parte acosador, a lo mejor incluso ni él mismo es consciente de lo que está haciendo, del daño que está causando. Entonces muchas veces los padres o diferentes actores tenemos que ser conscientes, hacerle ver, escúchame, mira que el problema que estás creando, ¿no? Sí, claro, de eso se trata, de que se vea, pero es como tú dices, algunas veces ellos mismos no son conscientes, pero también no son conscientes porque a lo mejor ese trato es el que ellos ven. O sea, realmente para ellos es una cosa normal y cotidiana. Exactamente, entonces tenemos que ver de dónde viene el problema para poder dar una solución. Mariví, imagino que también cuando creáis este tipo de campañas, en parte estáis movidos por casos concretos y particulares que os habéis visto, que os han ocurrido de gente que conocéis. No, hombre, esta campaña, además, como tú dices, es la punta del iceberg. Claro, claro. Existe detrás o debajo
un protocolo, que es lo que estábamos comentando, que es intentar coordinar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque existe una realidad. O sea, esto no se hace de una nada. Claro, exactamente. Las normas, las leyes, los programas se ponen para, bueno, pues a base de una demanda, de una realidad social que está patente y que es lo que nos moviliza y nos hace que tenemos que actuar sobre ella. Y en este caso, pues el tema del bullying, la violencia entre iguales y la problemática que aunque hoy en día los adolescentes, preadolescentes, jóvenes, pues están viviendo y es un recurso para ellos, podemos decir de salvavidas, pues sí, porque no sabemos las consecuencias, que no es un hecho puntual en la historia de un menor, sino que eso le va a provocar una serie de consecuencias psicológicas a lo largo de su vida y que va a marcar. Entonces eso tenemos que ponerlo sobre la mesa, de decir que eso es así. Y bueno, pues aparte de lo que estábamos diciendo, esto es la punta del iceberg, que va acompañado de muchas más actuaciones, como crear una mesa de coordinación con todos los componentes que hoy esta mañana estamos aquí. Además de campañas de sensibilización, que queríamos empezar con algo potente y visual, que es esta. También el número que se ha puesto a nivel municipal, un número de recogida de denuncias, de asesoramiento, de orientación. Son los que tenemos ahí en la esquina, ¿verdad? Tenemos ahí en la esquina, aparte del 900 típico que a nivel estatal. 900 018 018 es el que te refieres que es a nivel estatal. A nivel estatal. Luego tenemos los dos superiores, que es el 664 419 503. Ese es el específico que se ha abierto ahora y que con hoy damos el pistoletazo de salida. Y luego obviamente tenemos el 620-806-700, que es de la policía local, que es otro de los actores que efectivamente intervienen en esta campaña. Exactamente. La primera línea, como has dicho, al principio de pensar en hacer algo contra esto fue lo primero que se nos ocurrió, poner una línea de teléfono donde cualquier persona, cualquier niño, adolescente que esté pasando por alguna situación, muchas veces es más difícil hablar con un maestro porque te conocen, te da vergüenza, o con tus padres. Y la idea fue, vamos a poner una línea donde puedan ponerse en contacto con alguien para poder hablar y poder contarnos la experiencia o qué le pasa y pueda desahogarse, ¿no? en primer lugar. Luego pensamos también, se nos quedaba cojo, ¿no? Vamos a poner también un correo electrónico para que la gente también nos pueda escribir por ese medio. Y ya bueno, a raíz de ahí salió todo el resto. También tenemos que decir que en esta campaña también vamos a darle formación a 2 maestros de cada centro educativo. Formación específica contra el bullying, porque creemos, como hemos dicho, que es parte muy importante de esta campaña y parte imprescindible para estar con nuestros hijos. Y bueno, ya esperemos que los padres también pongan un granito de arena a la hora de cuando hacemos campañas de sensibilización, que también acudan a esas charlas, porque volvemos a lo mismo, sin ellos tampoco podemos hacer mucho más. Genial, bueno, hoy ha quedado ya inaugurada esta campaña con este mural de Adoro, que es una pena que no esté aquí para hablar con él, que nos contase un poquito. Algo muy visual, como decía Mariví, como pistoletazo, como inicio de esta campaña, para que la gente cada vez que pase por esta esquina, ¿cómo se llama esta calle? Me la había mencionado antes. Calle Morales. Calle Morales, cada vez que es una calle muy transitada. Cada vez que pase por aquí, pues nos recuerde, en base a que está esto aquí puesto, vea los números. Sí, bueno, queremos hacer hincapié eso, que la imagen es, pues, una alumna, ¿no? Un poquillo. Que sale, pues está saliendo del túnel, donde le tienden la mano. El túnel oscuro, el túnel exactamente. Incómodo, el túnel, alguien le tiende la mano. Y al final se sale. Ahí en la mano vemos los números de teléfono, que también están en la esquina. Exactamente, que no están solos, que pueden salir y que bueno, estamos aquí para escucharles y bueno, sobre todo para ayudarles tanto a ellos como a las familias también, porque todos necesitan esa ayuda y bueno, nosotros vamos a estar aquí para todo esto. Genial, perfecto. Chicos, no sé si tenía algo más que añadir antes de ponerme a hablar con la policía local. He visto por allá que está Pepe, está Francisco, está Dolores López también, quiero hablar con ellos, que me cuenten su visión de este tipo de campaña. Así que no sé si tenéis algo más que añadir. Pues dar las gracias, porque la verdad es que fue una iniciativa por parte de la Concejalía de Educación y Servicios Sociales y todos los centros escolares que nos han dado la enhorabuena y un agradecimiento, porque ellos tienen el problema dentro, ellos lo atajan desde dentro, pero era como que faltaba una pata y uniendo fuerzas pues creo que se consigue mucho más. Genial, Isma, concejal, enhorabuena por esta campaña. A nivel personal también te lo digo porque sé que tenía mucho entusiasmo
con ella y bueno, al final el trabajo pues se ve reflejado y sobre todo el regocijo y lo que te quedará dentro es decir que estás poniendo tu granito de arena, que al final es un granito más que suma mucho en pro de que se acabe pues bueno esta problemática. Así es un granito más y bueno, esperemos que, yo siempre lo digo y cuando lo hemos estado hablando con los centros escolares, que esperemos que nunca se tenga que poner ese protocolo en activo, ¿no? Pero bueno, por lo menos está ahí y sabemos que si el día de mañana pasa algo, por lo menos estamos cubiertos en esa zona de que podemos actuar y podemos ayudar, que es lo importante. Genial, chicas, os dejo y voy a hablar con Emilio, ¿vale? Y ahora hablamos con Emilio Martínez, subinspector jefe de la Policía Local de Villanueva de Arzobispo. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. En esta mañana fresquita. Esta mañana fresquita que se agradecen. Que luego decimos, hace mal tiempo. No, lo que hace es buen tiempo. Lo que hace buen tiempo. Necesitamos que nos llueva. Correcto, para estos meses lo normal es el mal tiempo. Ahora, si tienes 40 grados, pero como sabes que estamos en recolección de aceituna, decimos, ay, no hace mal día. Al revés. Es que este es el buen día para el año que viene. Bueno, Emilio, protocolo de actuación contra el bullying, contra el acoso escolar. Aquí en Villanueva de Arzobispo, una iniciativa a nivel municipal, pero que ha puesto en solfa a diferentes actores como soy la Policía Local y también los diferentes centros educativos del municipio. Así. La Policía Local, habrá quien dice o quien piensa, bueno, la Policía Local cómo actúa o cómo arrima el hombro en este ámbito, ¿no? En el acoso escolar, pero bueno, sí que es cierto que incluso tenéis vuestro propio protocolo sí. en el tema. ¿Cómo funcionáis? Vale, lo que es la comisión que se ha creado lleva el protocolo inicial de coordinación entre todos los actores, pero luego podemos decir que lleva como un subprotocolo o un anexo, que es un protocolo específico de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, en este caso la Fuerza y Cuerpos de Seguridad que integramos el municipio, Guardia Civil y Policía Local. ¿Qué pasa? Pues bueno, que dentro de ese protocolo nosotros tenemos una parte muy activa, primero porque ya llevamos trabajando mucho tiempo con esto. Aquí lo que se ha hecho ahora es como unificar el criterio y la actuación de todos los agentes actuantes, pero eso no quita que nosotros como Fuerza y Cuerpo de Seguridad, la Policía Local, hayamos actuado y de hecho lo hemos hecho. Entonces, todas esas actuaciones las hemos reflejado en ese anexo, si podemos decir en esa palabra, en ese anexo, para, pues, bueno, primero que quede por escrito y también que quede pues, una coordinación entre pues, familias, colegios, padres, servicios sociales, padres y madres, servicios sociales, ayuntamientos, todos esos agentes que intervenimos dentro de, ojalá y nos intervengamos. Correcto. Que estamos dentro de este protocolo, pues que estemos cohesionados, que era lo que estábamos haciendo antes, pero ahora reflejado por escrito y que, bueno, que tengamos reuniones periódicas, semestrales o bien a mediados de curso o a final de curso y bueno, que se le dé formalidad a algo que ya se venía haciendo, pero que tenga su formalidad, que con la palabra. Correcto. Mira, Emilio, mientras te escucho hablar se me ocurre, corrígeme si me equivoco, sí, que el hecho de que vosotros también actuáis en este tipo de problemáticas, lo que es el acoso escolar, por ejemplo, el bullying, también quizás puede evitar que ese tipo de problemas de cara a un futuro, o incluso un futuro próximo, desemboquen en otro tipo de problemas. Se me ocurre violencia intrafamiliar, totalmente violencia de género, cualquier tipo de violencia que se puede evitar ahora, en un principio, con este tipo de actuaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, la Policía Local, nosotros podemos actuar en este o en otros casos, podemos actuar de dos maneras distintas. Una, la fase de prevención y otra, cuando ya ha sucedido el problema y es en la actuación. Normalmente esa actuación pues, puede derivarse en una detención o en una diligencia a fiscalía. Pero para mí es muchísimo más importante la fase de prevención. ¿Y la fase de prevención en qué consiste? Bueno, pues la fase de prevención nosotros hemos estado actuando de muchas maneras distintas. Por ejemplo, cuando hemos tenido conocimiento de algún caso con algún menor o algo, lo primero, llamar a los padres. Llamas a los padres, les facilitas toda la información que te han dado. Entonces, simplemente con esa simple llamada, si el caso es un pelín a lo mejor más grave, a lo mejor se cita a la jefatura para hablar conmigo, pero la mayoría de los casos son mis compañeros, los agentes, los que ellos intervienen, hablan con los padres, les ponen el caso y en la mayoría de los casos se soluciona el problema. También algunas veces hemos tenido que actuar con los colegios.
lógicamente con el director del colegio, porque a lo mejor ese problema no solo se ha originado en la vía pública, sino que viene derivado a lo mejor de una actuación del colegio, de una riña en el colegio. Entonces, bueno, pues si viene ahí, pues informamos a los directores y directoras de los colegios. Entonces, esa labor de prevención creo que es tan fundamental, en, como tú muy bien has dicho, en que en un futuro no se desarrollen otra serie, no solo ya, ahora por ejemplo que estamos hablando en el bullying, no se desarrollen otra serie de aspectos, bueno, pues como por ejemplo violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia contra los progenitores, por ejemplo, que por desgracia se está viendo cada vez más con los progenitores. Entonces, todas esas cosas, nuestra actuación es fundamental en la prevención. Emilio, estoy pensando, normalmente, claro, la policía local, los vecinos del municipio conocen a todo a nivel personal, incluso muchos de ellos son amigos tuyos, parientes tuyos. A la hora de actuar en este tipo de problemática, ¿eso es un pro o un contra? Quiero decir, por ejemplo, tú te vas a un Madrid, en el que está la Policía Nacional también, o Policía Local, intervienen este tipo de actuaciones, pero probablemente no conozcan ni siquiera a la víctima, o al acosador, o a la familia. Entonces, quizás se puede tornar la actuación un tanto más fría y ya es más chirriante, ¿no? Pero sin embargo vosotros conocéis muchas veces a las víctimas, o al acosador, a la familia. No sé si eso os ayuda o por lo contrario es más bien un problema. No, al revés, todo lo contrario, nos ayuda muchísimo. Sí, primero, los pueblos pequeños tenemos, nuestra manera de actuar, tenemos muchas ventajas. En un pueblo pequeño conocemos a todo el mundo, igual que la gente nos conoce a nosotros. Cuando digo nos conocemos como vecinos, ¿no? Como vecinos, no como yo jefe de la policía o tú como trabajador de 10TV, no, nos conocemos como vecinos y somos personas al final, somos vecinos, y interactuamos, nos vemos en el supermercado, en un banco, ¿no? Y conocemos nuestras personalidades. Entonces, eso para nosotros es un pro muy activo en el tema, pues a la hora de buscar información, buscar familiares, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una ocupación de un inmueble, inmediatamente hemos tirado del hilo, nos han dicho los familiares, no estaban aquí, estaban en Madrid, hemos tirado, claro, eso en una gran capital, como tú me has dicho antes, se vuelve muchísimo más complicado. Te he puesto una actuación que ha pasado esta mañana, te podía poner miles de ejemplos al cabo del día. Trabajar en un pueblo facilita mucho eso, que nos conocemos todos y tú de momento puedes tirar y solucionar el problema. Donde está la verdadera actuación es en erradicar cuanto antes el problema, por lo que te decía antes, la prevención. Entonces, lógicamente, claro que trabajar en un municipio ayuda mucho, muchísimo. Me he acordado, cuando decía de la prevención, me he acordado de un reportaje que vi hace poco sobre la salud en España y decía lo mismo que tú, un médico decía: si se invirtiese el dinero que se invierte ya en la salud, en el problema, en la prevención, dice, otro gallo no cantaría aquí, dice, pero totalmente diferente sería. Y me he acordado porque al final son problemáticas diferentes, pero bueno, que se pueden pero son al similares, final ¿no? las problemáticas todas derivan en que vamos a tener un fin, y el fin es el que no queremos tener, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, y en muchas, por ejemplo, ahora mismo que estamos en una vía que está abierta al tráfico y tal, y tenemos tráfico. La seguridad vial, la educación vial es primordial, la educación vial en los colegios es primordial para que nosotros vayamos formando a los futuros conductores, los vayamos formando y les vayamos diciendo cuáles son las problemáticas que tiene el conducir un vehículo, ¿vale? Pues en este caso lo mismo, la formación o las charlas en los centros educativos van a ser primordiales, que nosotros como agentes de la policía podamos ir al instituto, a los 3 colegios que tenemos de primaria y de educación secundaria, podamos ir a poner ejemplos prácticos, sin nombre y apellido, lógicamente, poner ejemplos prácticos de actuaciones. Eso a la gente al final, bueno, si conseguimos que de 4, vamos a poner un ejemplo surrealista, si de 4 personas que tienen intención de ser... van a coger ese camino, evita que uno lo haga, ya está. Con uno solamente, que podemos los 4, perfecto, pero con que consigamos uno solamente, ya hemos hecho un trabajo eficiente, ¿vale? Además, el tema de intervenir en las aulas, ir a la aula, yo siempre he visto algo increíblemente bueno, porque cogéis contacto con la gente, con los alumnos, sobre todo con la gente, con los alumnos pequeños, y hace que en lugar de veros como enemigos, cuando os ven,
sepa que no, que soy todo lo contrario, que está ahí para ayudar, para tenderle la mano. ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día la sociedad nos está llevando con las redes sociales. Las redes sociales, bueno, Es un arma de doble filo y en algunos casos muy perjudicial. En algunas cosas nos está beneficiando para la sociedad, pero en la mayoría de las cosas yo soy muy reacio a las redes sociales y además no me importa decirlo, nos está haciendo mucho más perjuicio que beneficio, muchísimo más perjuicio. Pero claro, es lo que se lleva hoy en día, la sociedad es lo que está demandando. Está ajeno a ello. No puede estar ajeno, no podemos estar ajenos. Pero tenemos que combatir eso, tenemos que combatirlo. Entonces, ¿cómo lo combatimos? Con presencia y con realidad. Y decirle a la gente joven, oye, que esto no es lo que tú te estás... O, como te he dicho antes la prevención, pero bueno, vámonos a irnos al caso de la no prevención, sino ya ha sucedido. Ya ha sucedido. La actuación cuando ya ha sucedido. Por desgracia, últimamente hemos tenido varios casos a nivel nacional de un desenlace fatal a raíz del bullying, el desenlace fatal. Pues si conseguimos que la persona que tenga ese intento de hacer algo porque ya ve su cavidad cerrada, su futuro cerrado en esta vida, pues si conseguimos que esa persona abrirle un poco esa mente, darle luz. Claro, pues ese es nuestro trabajo, que las redes sociales están muy bonitas, pero que si tú los miras fríamente es una irrealidad. Sí, es una de los casos, sí, claro, entonces ese es nuestro trabajo. Bueno, el trabajo no solo de la policía, de todos los que estamos, profesores, familias, porque las familias también un papel muy importante. Importantísimo, porque al final el alumno, o sea, el niño está en el colegio 5 horas. La mayor parte de su vida la pasa con la familia. La familia, nosotros como padres, tenemos que ser los primeros que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. No podemos echarle toda la responsabilidad al colegio. No, por supuesto. No, ni a la policía, ni al ayuntamiento, no, la policía que lo vigile. Cada uno tiene su parte de responsabilidad. O el del PAS que no le venda bebida alcohólica. No, el padre y la madre en su casa tiene que decirle por dónde debe de ir su hijo, ¿vale? Pues Emilio, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por vuestro trabajo, tú como subinspector jefe, de toda tu tropa, de todos tus policías locales, y que sigáis trabajando igual de bien, y si puede ser que no tengáis que intervenir en este aspecto, pues mejor que mejor. Muchas gracias, Emilio. Buen día. Y seguimos hablando ahora con algunos de los responsables de algunos de los centros educativos del municipio. Tengo a mi derecha a Pepe Martínez, que es el director de SAFA. Pepe, muy buenas. Buenos días. Tengo a Francisco González y Dolores López, correcto. Francisco González es el director de Cristo Rey, que está aquí al lado justo. ¿Correcto? Y usted creo que es la madre superiora, ¿verdad? Así es. Así es, me he enterado más o menos de los detalles. Como decía, vosotros sois unos grandes actores dentro de este tipo de campañas contra el bullying, contra el acoso escolar, porque efectivamente trabajáis con la aula, trabajáis con los niños y sois actores principales porque debéis de fomentar este tipo de acciones, debéis de meterlas en las aulas, porque está bien que desde administraciones, de instituciones como un ayuntamiento se creen, pero si esto no llega a la aula, no cala en la aula, no tiene ningún sentido. Pepe. Sí, bueno, todo este tipo de iniciativas son positivas y los colegios de la mano con el ayuntamiento, pues creo que es positivo que fomentemos esto y que hagamos visible un problema que hay en la sociedad y bueno, en el tema educativo, pues fundamentalmente, sobre todo con los alumnos que tenemos en nuestra aula. Claro, porque vosotros tratáis con alumnos a edades tempranas, entonces digamos que sois clave a la hora de evitar que sean esos alumnos en un futuro, cuando sean adultos funcionales, no arrastren ciertos tipos de problemas, porque sabemos que el bullying pues crea un problema en la niñez, en la adolescencia, que no son mocos de pavo, hablando coloquialmente, sino que ya hay momentos en los que llegan a causar problemas reales en la vida ya de un adulto. Sí, la verdad que es un problema que creo que ahora la sociedad está más consciente en este sentido y que evidentemente nosotros como educadores pues tenemos que estar muy pendientes de estas situaciones porque evidentemente esto puede marcar la vida de un menor y en este caso pues su desarrollo como persona. Entonces pues es positivo que estemos de la mano, como he dicho antes, tanto los centros educativos como evidentemente pues el ayuntamiento a través del servicio social y demás. Creo que es necesario y positivo.
Genial. Francisco, acaba de decir Pepe efectivamente que cree que ahora la sociedad está poco a poco un poquillo más concienciada quizá que hace comparación, por no sé decirte, 20, 30 años, ¿no? Las aulas van cambiando y efectivamente los alumnos poco a poco parece ser que van siendo conscientes de que esos problemas hay que empezar a evitarlos. Sin duda es un trabajo que hay que seguir trabajando desde los centros educativos porque, a ver, sí a veces nos encontramos que esto es un problema silente, ¿no? Un problema que a veces no es fácil de detectar y cuando se detecta pues no sabe el grado, ¿no?, de incidencia que puede haber tenido esta problemática en el colegio o en la persona, ¿no?, o en las personas que están implicadas, porque aquí tenemos dos partes, tanto la que lo sufre como las que agreden, ¿no?, en este caso, ¿no? Yo creo que con ambas hay que trabajar, ¿no?, para prevenir, ¿no?, y otra pues para evidentemente los niños no sufran, ¿no?, porque yo creo que los centros educativos tenemos que ser plataformas donde los niños sean felices y no sean lugares de sufrimiento. Por supuesto no somos eso, ¿no? Nuestro trabajo es educar y es construir, ¿no?, una sociedad futura donde los niños vivan pues en armonía y con unos valores que son los que transmitimos especialmente desde nuestros colegios, ¿no? Ahora, efectivamente, no se trata solo de educar, digamos, al acosador y al acosado, para que sean capaces, uno, de no acosar y el otro de percibir ese acoso, sino también al resto de alumnos que están alrededor, que vean en las aulas, que vean cómo están sus compañeros y que sepan también detectar y evitar, hablando pocos, que al final son compañeros y hablan entre ellos, ¿no? Conviven entre ellos. Comunicar es muy Correcto, importante. correcto, que sepan entre ellos mismos pues paliar esas situaciones y arreglar ese tipo de problemas, ¿no? Eso es también fundamental y con ello lo trabajamos en clase y cuando hablamos, que son parte fundamental para prevenir y además un poco ayudar a sus compañeros y ayudar a la sociedad, ¿no? Ellos tratan por la adolescencia de encubrirse unos a otros y trabajar. Exacto, trabajar con ellos para que tomen conciencia de que a veces son tan cómplices como el que lo hace y a veces hay que ser muy claro diciéndole a ellos esas palabras, ¿no?, que son tan cómplices como el que lo hace si no colaboran en el descubrimiento y ponen en evidencia lo que está sucediendo a su entorno, ¿no? Y al respecto yo también creo que un papel fundamental juegan las familias, el entorno familiar. Que el niño también pueda expresar y decirlo a la familia y la familia vaya con naturalidad al colegio a volcar todas estas situaciones, realidades que perciben, creo que es fundamental. A veces incluso los niños que son, en este caso no son ni víctimas ni acosadores, pues van a sus casas comentando también, ¿no? Y mencionan y hablan, pues la familia, aunque no sean sus hijos los que están involucrados, también es bonito que acudan al colegio a expresar y a decir, mira, pues hemos escuchado que esto está sucediendo, ¿no?, para prevenir. Efectivamente, Dolores, me lo ha quitado de la boca, lo iba a decir ahora mismo. Muchas veces se sobrecarga quizás a los centros en la educación de los menores, de los pequeños, pero sí que es cierto que donde empieza la educación es en casa. Eso es algo que nadie puede negar y que es vital. La familia y los centros tenemos que estar de la mano, es fundamental. Yo estoy plenamente de acuerdo porque creo que es uno de los pilares fundamentales, vamos, para la buena relación entre la familia y los centros es fundamental. Por eso un llamamiento también desde aquí, desde estas cámaras, a casa, a los hogares, a los papás y a las mamás, que sean conscientes del problema y que no miren para otro lado, que sean ellos los que a sus propios hijos les digan, a ver, Manolo, Laura, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué has visto? ¿O por qué te sientes así? De hecho, sois los primeros, los padres o incluso los hermanos mayores, quienes podéis detectar en casa, pues si al niño o a la niña pues le pasa algo, le ocurre algo, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, ¿no? Y lo siguiente es comunicarlo al centro educativo, una vez que las familias también son conocedoras, y a partir de ahí activar los protocolos que se tienen, ¿no?, de la Junta de Andalucía y seguir todos los pasos, ¿no? Porque yo creo que cuando se actúa de una manera arreglada y siguiendo todos los pasos, pues al final se llega, ¿no?, a la raíz del problema y se puede actuar, ¿no?, sobre todo en esa concienciación que estamos comentando, de ayudar a esos niños, a esas familias a afrontar estos problemas y que el daño que se haga sea el menor posible, que se puede ser ninguno, ¿no?, que se detecte lo antes posible. Sobre todo el tema preventivo es algo fundamental. La prevención en estos casos es la clave para que esto deje de ocurrir y la incidencia en la sociedad de este tipo de casos pues se reduzca y ojalá desaparezca, ¿no?, que es lo que buscamos. Genial, pues dicho queda, este mural de Adoro, el artista que lo ha diseñado, queda aquí atrás para, bueno, una forma de estampar, de recordar que efectivamente es algo que tenemos que tener siempre presente, que no debemos de olvidar y que, como mencionaban antes aquí nuestros amigos, hay que seguir trabajando constantemente, aunque obviamente se ha evolucionado, pero eso no quita que podamos ir para atrás, así que
Hay que seguir trabajando, los centros educativos de Llanera Arzobispo y las administraciones a este nivel local, a este nivel municipal, están apoyando y arrimando el hombro, así que desde casa más de lo mismo, hay que seguir arrimando el hombro, ayudando y evitar que esto se desarrolle más aún.